Bueno, me hace alguna cosa rara para no perder la costumbre. Lo que les estaba diciendo entonces es que este año me imagino que voy a tratar de eh, manejar todas estas diversas modalidades, los talleres presenciales, los que seguimos a través de este medio, y el otro con el manejo de una temática semanal. Es decir, cada semana voy a desarrollar un tema. Ese tema lo voy a abordar con el grupo que le toque venir el lunes, con el grupo que le toque venir el miércoles y con todos ustedes que están en sus hogares compartiendo estos momentos. El año pasado, como no sabíamos muy bien qué iba a pasar, abandonamos la temática que estábamos realizando habitualmente y tomamos un camino diverso, porque nadie sabía hasta cuándo iba a durar la situación que teníamos, y fui abordando temáticas más light, llamémosle, más livianas, para tratar de que todos nos amoldáramos a esta situación de vida que era tan diferente para todos. Este año, y al pedido de muchos de ustedes, voy a retomar el hilo de lo que estábamos desarrollando antes de la pandemia, así que vamos a retomar la parte de religión, que es lo que teníamos planteando cuando finalizó el 2019. Y para ello lo vamos a hacer, sí, en forma un poco más sucinta que lo hacíamos en forma presencial, porque en presencial tenemos una hora de desarrollo y en una instancia como esta, con unos 20 minutos más o menos, 20, 25 minutos, 30 como mucho, es suficiente, porque si no los videos se hacen muy pesados y son muy difíciles de subir. O sea que necesariamente en los grupos presenciales tal vez lo trabajemos con un poquito más de amplitud y a través de este medio lo hagamos en forma más resumida. También este año, al abordar cristianismo, y espero que también podamos empezar Islam en este año, tenemos la posibilidad de utilizar imagen, dado que tanto el cristianismo como el Islam nos han dado una profusión de imágenes muy interesantes para analizar. Cosa que el universo del judaísmo no nos había permitido manejar. Así que bueno, ese es un poco el plan que vamos a seguir, y la idea es que la semana que viene comencemos a desarrollar o retomemos el desarrollo del cristianismo que habíamos abandonado en sus inicios. A tales efectos, y como una forma simplemente de puesta a punto para que todos tengamos claro cuando reiniciemos cristianismo de dónde estamos partiendo, recordemos que estamos analizando estos eventos culturales dentro del marco de análisis planteado por Harari en sus obras, fundamentalmente en Homo Sapiens, ¿verdad? Dado que Homo Deus se refiere un poco al futuro y las cuestiones para el siglo XXI son de actualidad, o sea que lo que estamos repasando es el planteo de Harari respecto a la historia de la humanidad. Recordarán un planteo en el cual él establece como línea fundamental de análisis que los motores que han movido el avance del ser humano como especie han sido tres fundamentales, ¿verdad? La política, la economía y la religión. El aspecto político del avance de la humanidad lo hemos analizado someramente al inicio de estos años que comenzamos a seguir la línea de Harari. Y recordarán que planteamos el desarrollo de la forma imperial como el motor fundamental que Harari nos plantea en el aspecto político. Un imperialismo que en estos últimos años se ha visto muy desnudado en la cotidianeidad que nos asalta cuando prendemos la radio o la televisión, porque tuvimos, no sé si la suerte o la desgracia, de tener al frente del imperio de turno a un personaje muy particular como fue el presidente Donald Trump. Y eso llevó a que el imperialismo norteamericano, que es el que actualmente rige, que
estaba dentro de una tónica que ya nos tenía acostumbrados a cómo era su desarrollo, de repente se apartara abruptamente de algunas de las líneas que lo caracterizaban, posiblemente por impacto de la globalización y como respuesta a los desafíos de la globalización y como respuesta al desafío cada vez más mayor, cada vez con mayor fuerza, del imperialismo que asoma tal vez como el sucesor del imperio norteamericano, que es el chino. Cosa que nosotros ninguno vamos a ver en la vida que nos queda, lamentablemente, porque seguramente esto de sustitución de este imperialismo vigente no se va a dar ni mañana, ni pasado, ni en 10 años, ni en 20, ni en 30. Posiblemente lleve un poquito más de tiempo y no sabemos si vamos hacia un imperialismo con una sola cabeza, como hasta ahora, donde hay una potencia mundial que lidera, o si vamos hacia un imperialismo multifocal, es decir, con varios centros que dominan la escena mundial. Este es un poco el esquema que analizamos hace un tiempo y luego de analizar el motor político que llevó a la humanidad a avanzar, empezamos a analizar con Harari el tema del universo de la religión, ¿verdad? Porque él dice con mucha razón de que uno de los mecanismos que el ser humano ha utilizado para cohesionarse y para lograr sociedades cada vez más complejas, con mayor número de componentes y que pudiesen trabajar en conjunto y marchar hacia el futuro, uno de esos mayores aglutinantes ha sido la religión. El propio nombre de religión nos da una idea de esto, pues esto de religar, volver a unir al núcleo humano con algo que el ser humano desde siempre ha percibido, ha sentido o ha necesitado, que es la idea de que hay algo más grande que todos nosotros, algo que nos supera, algo que le da destino y sentido a nuestra vida. Ese algo que en el correr de los siglos, de los milenios, le hemos dado nombres diversos, ese algo que es la trascendencia, es aquello que trasciende a nuestros sentidos, a nuestro raciocinio, aquello que nos responde las preguntas cruciales que tiene todo ser humano y que nadie puede contestar hasta el día de hoy, ni la ciencia, ni la filosofía, ni ningún otro camino que no sea el camino de la fe. Donde no alcanza la razón, donde no llega la ciencia, la fe alumbra y la fe nos permite marcar y seguir nuestro derrotero humano. Eso un poco es lo que Harari nos planteaba y nosotros habíamos visto que desde un sentido difuso de religiosidad, cuando el ser humano no entendía el difícil mundo en el que veía, y había divinizado todos los elementos de la naturaleza, la lluvia, el fuego, el viento, esa época que es el de las religiones animistas. Pronto pasamos a religiones donde se van condensando los atributos de lo divino. Primero se condensan en características zoomorfas de animales, ¿verdad? El ser humano aspira a ser protegido y a poseer muchos de los atributos de los animales que nos acompañan en la peripecia vital sobre este planeta. Nosotros tenemos un ejemplo muy acabado de este estadio de la religión en la religión egipcia, donde nosotros encontramos dioses que mantienen sus atributos animales junto con los humanos, que poco a poco van a ir desplazando y dejando de lado toda esta apelación al mundo de los seres que nos rodean para centrarse en el ser humano. En este desarrollo de las ideas religiosas, nosotros vamos a tener un momento crucial de una singularidad histórica como pocas veces se ha dado en la vida del hombre, que comienza a darse hacia fines del segundo milenio antes de Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos las primeras noticias documentadas, históricas, de la aparición de un grupo de seres humanos
que van a ser fundamentales en el planteo de nuevas ideas religiosas. Todos sabemos que en un documento egipcio que narra unas aventuras bélicas del faraón de turno en ese momento, aparece la primera mención a las tribus judías. Un documento, una estela en piedra del año más o menos del 1300 a.C. O sea que a partir de ahí nosotros tenemos noticias ciertas y documentadas de la irrupción de un grupo humano en el territorio que actualmente comprende Palestina, que entra en esos territorios en poder de los cananeos entonces y que va con el correr del tiempo a apoderarse de ese hábitat y a marcarlo con su impronta particular. Esta impronta particular de estas tribus se va a manifestar fundamentalmente a través de una idea religiosa que funciona como un parteaguas con relación a lo que venía sucediendo hasta entonces. Si hasta entonces nosotros teníamos un mundo donde la divinidad estaba dispersa, donde había numerosos dioses, si a uno le dolía la muela, había que ir a pedirle a determinado dios, si a uno le dolía el estómago, había que ir a pedirle al otro, si uno quería casarse con una bonita mujer rica, había que ir a pedirle a otro, si pasaba, es decir, si había que ir a la guerra, había que ir a solicitarle a otro dios los buenos auspicios. O sea que esa riqueza de divinidades también no era potente, ¿verdad? No demostraba una potencia enorme, dado que estaba diseminado ese poder. El pueblo judío lo que nos va a hacer es a condensar el principio religioso en una sola divinidad. Esto es absolutamente nuevo prácticamente, nuevo. Ojo, hasta por ahí nomás, porque no, nosotros sabemos que en Egipto tenemos el intento de Ikenatón de ir hacia un culto, por lo menos si no único, por lo menos prioritario del dios Atón, lo cual le implica la rebeldía contra el culto de Amón y fundamentalmente contra su sacerdocio. Sabemos que es anterior a la aparición del fenómeno judío. También tenemos algún otro intento, como el zaratustismo, como el mazdeísmo, ¿verdad? Que también nos plantean algún intento de ir hacia una divinidad única, pero en realidad el primero que es exitoso y que se implanta con fuerza va a ser el judío. Este concepto tan nuevo que no solamente condensa el principio divino en un solo Dios, sino que aparte conforma un lazo profundo entre esa divinidad y su pueblo a través de la constitución de un pacto. El Dios de los judíos es un Dios de los judíos, no es un Dios universal, no es un Dios hecho para todos los pobladores de la tierra en ese momento, que tenía cada uno su propio panteón de divinidades. Esta propuesta judía lo que plantea es un Dios que se compromete, que promete a su pueblo elegido una serie de cosas a cambio de la fidelidad absoluta, de la fe y de la continuación de esa fe, el correr de los tiempos respecto a ese pacto. Este fenómeno nosotros lo hemos analizado en profundidad los 2 años anteriores, hemos visto que es un proceso muy dinámico, hemos visto que es un proceso religioso que está muy ligado al desarrollo del motor político, que está muy ligado al desarrollo del imperialismo en la época en que el sistema religioso judío se consolida. Nosotros sabemos que el único momento histórico en que el proyecto judío logra aunar el motor político, el religioso y el económico es durante la época de la monarquía, cuando nosotros tenemos un Estado monárquico judío con un territorio, con una economía y con un sistema religioso que funciona en forma independiente. Pero este periodo va prontamente a sucumbir
bajo el empuje de los imperialismos que desde Mesopotamia llegan hasta esta zona limítrofe de los imperios mesopotámicos. Imperios mesopotámicos que, como recordarán, van cambiando su cabeza a medida que las diversas ciudades mesopotámicas van tomando la delantera en el proceso imperial. Cada vez que el proceso imperial mesopotámico se consolida y llega hacia las márgenes del mar Mediterráneo, el proceso judío entra en reversa, porque el poder imperial mesopotámico lo traba, lo impide, muchas veces lo supera. Y en momentos en que la figura imperial de turno en Mesopotamia decae, el proceso judío eclosiona y vuelve a tener un proyecto que tiende a ser viable totalmente y vuelve a ser impedido por el imperialismo de turno. Sabemos que la doctrina religiosa judía se va a plasmar durante una serie de siglos. Sabemos que a la vuelta del segundo cautiverio en Babilonia, sobre el siglo VI más o menos antes de Cristo, el siglo VII va a estar consolidado. Y sabemos también que a medida que los imperios se suceden en el área de este Oriente Próximo, también Oriente Próximo va a ser golpeado por imperialismos extranjeros. Y los imperialismos extranjeros que van a impactar sobre el mundo mesopotámico y por lo tanto en el mundo palestino, va a ser primero el griego y luego el romano. El griego va a tener una fuerza fundamental durante el periodo helenista, cuando, sobre el siglo III a.C., Alejandro conquiste toda la zona oriental. Saben que Alejandro muere muy joven, que cuando Alejandro muere, sus tres generales fundamentales, principales, ¿verdad? Seleuco, Ptolomeo y Antígono, van a heredar su reino. Saben que el área judía va a quedar bajo el mando de Seleuco, va a quedar bajo las dinastías seleucidas, y que Egipto va a quedar bajo el desarrollo de Ptolomeo, dándole origen a las dinastías faraónicas ptolemaicas, que van a terminar cuando el Imperio Romano termine de tragarse todos estos herederos de Alejandro. Cuando el Imperio Romano está, el imperio primero el griego, que fue el primer grave problema con el cual se encontró el judaísmo, un imperialismo griego que era absolutamente contrario a las ideas judías, que lo atacó profundamente y que prontamente fue sustituido por el poder romano. Esa época de confrontación que llevó al pueblo judío a tener la certeza clara de que su futuro se jugaba en la lucha a muerte contra estos dos imperialismos. Por eso, a partir del siglo III, aparece dentro del panorama judío religioso el pensamiento apocalíptico, representado por Daniel, por el libro de Daniel, por el profeta Daniel en principio, y luego seguido por una gran cantidad de personajes menores, dentro de los cuales nosotros tenemos que colocar dentro de esta línea apocalíptica a Juan el Bautista, que es el que nos introduce en la historia a Jesús. ¿Por qué? Porque para los que avisoraban con claridad el panorama de hacia dónde iba el judaísmo, bueno, lo que veían era que iba un choque frontal, como dos trenes en marcha, contra el imperialismo de turno, el griego, que prontamente fue sustituido por el romano, ¿verdad? Que la razón de existir, la posibilidad de tener un futuro y de tener un futuro asentado en los principios judíos era vencer a este imperialismo foráneo. Y ese choque se veía venir, y por eso muchos personajes religiosos judíos fueron preparando al pueblo para este enfrentamiento, convenciéndolos de la certeza del triunfo, de que finalmente su Dios y su pueblo elegido iban a poder prevalecer sobre el pueblo que los oprimía, y por lo tanto se iba a poder concretar el reino, ¿verdad? Finalmente se iba a producir el advenimiento del reino anunciado por Dios y prometido a su pueblo
en su tierra prometida. Sabemos que esto fracasó y sabemos que en el momento, ese último siglo, siglo y medio, en que se están escribiendo las últimas etapas de la historia judía, aparecen dentro del judaísmo muchas sectas diferentes, entre las cuales está el cristianismo. Aparece como una nueva propuesta religiosa dentro del panorama judío, una propuesta realizada por un religioso judío como es Jesús para un pueblo que era el judío y que tiene un abrupto final en esa Semana Santa en que acaba el periplo vital de un Jesús hombre y se abre, curiosamente, un capítulo insospechado, primero dentro del judaísmo, como es esta secta que sigue a este hombre que murió bajo el poder romano con una condena del Sanedrín judío. Y a partir de ahí se abre impensablemente un nuevo capítulo religioso, cuando poco a poco esta secta judía ya no pueda florecer dentro de un ámbito religioso judío y tenga que salir de allí y abrirse a un mensaje universal a toda la humanidad. Ahí vamos a tener el surgimiento del cristianismo. Bueno, eso lo vamos a ir viendo a partir de la semana próxima. Espero que disfruten mucho del comienzo nuevamente de las tareas de UNI3, que se sientan a gusto en los grupos que cada uno de ustedes comparte y que esto nos permita vivir este año 2021 con la misma esperanza y la misma alegría con que vivimos el año pasado, que fue un año duro, pero que nos permitió a todos estar en contacto, seguir de alguna manera compartiendo juntos este camino tan extraordinario que tenemos en UNI3 y que estoy seguro este año vamos a poder recorrer y tal vez esperando que la lucecita al final del túnel cada vez se haga más fuerte, más potente y podamos volver en algún momento a una vida más normal. O sea que bueno, un abrazo enorme a todos, un beso muy grande con la alegría de volvernos a encontrar. Nos estamos volviendo a ver la semana próxima. Hasta tanto, pasen muy bien.